Después, los refugios. A ver, es interesante que se mencione mucho pues el capítulo 24 de San Mateo, pero me daba ganas de al estarles escuchando en estos videos. ¿Y el Mateo 25 qué? Porque se quedan en un discurso escatológico, pero un discurso escatológico que después en Mateo 25 cae en una cuestión escatológica, pero que en una revisión concreta de la encarnación de la fe. Mateo 25. Y yo les diré a los de mi derecha, vengan benditos de mi Padre. Está hablando del juicio, es una cuestión escatológica de los últimos tiempos. Vengan benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, migrante o forastero y me recibieron, enfermo y encarcelado y me visitaron. Pero luego dice, y dirá después a los de su izquierda, vayan malditos al infierno preparados para ustedes. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado, ta, 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 ta. Yo no sé si el padre Michel Rodríguez en sus mensajes sí enlace estas dos cosas. Los de estos programas desafortunadamente no, se quedaron en una promoción solamente del capítulo 24, cuando el capítulo 24 va profundamente unido al capítulo 25. Dice, con esto de los refugios, que Abraham Bruna, aunque se tenga dinero, esto totalmente me hace sentido. Primero hay que decir, pues que no están descubriendo el agua tibia, ¿ok? La hambruna ya existe. El problema es que muchos se veían solamente en el ombligo. 3/4 de la población mundial vive en algún tipo de pobreza. Pero bueno, mientras la pobreza no nos tocaba a nosotros, pues por eso despreciábamos tanto la doctrina social de la iglesia, ¿eh? Por eso hablamos tan facilonamente de los migrantes y de los refugiados, etcétera. No, que las leyes y que sabe cuánta cosa y todo eso. Porque mientras tú hables con casa, vestido y sustento, pues cualquiera se avienta un speech, ¿no? Pero cuando ya te está tocando la crisis y cuando si se agudiza más esto, pues ahí parece que ya te vas a dar cuenta lo que implica la hambruna. Triste que te estés enterando hasta que te esté tocando a ti, porque la hambruna ya existía de ese rato. Pero tiene sentido porque en realidad el dinero físico cada vez es más virtual. En realidad yo sí soy de los que cree que el dinero físico, vamos a decirlo así, va a desaparecer, ¿no? Ahora bien, esto puede tener cosas muy prácticas y buenas, pero evidentemente va a tener un tipo de manejo muy peligroso, sobre todo sabiendo quiénes están dirigiendo las economías, los bancos y todo esto, gente bastante maquiavélica, de un capitalismo financiero terrible. Repito, un capitalismo financiero que he visto a muy pocos, tanto consagrados como laicos, denunciarlo. Solamente denuncian socialismo y comunismo, como si solamente se sufriera de socialismo y comunismo. Inclusive los mensajes, no sé si así los ha dicho el padre Michel Rodríguez, o si hay alguna parte en donde el padre Michel Rodríguez critique continuamente el capitalismo financiero, que hace la usura uno de los pecados que más le enciende a Dios, sobre todo el Antiguo Testamento. Porque si solamente el padre Michel Rodríguez está quedando con como que la lacra son los socialistas y los comunistas, ahí ya no me huele tan bien. A lo menos no es la postura católica. Se le está olvidando eso. Pero de que el dinero cada vez va a ser más virtual, sí. Y desafortunadamente al ser así, se puede mantener ciertas estructuras de lo que llamaría Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis, otra encíclica social, focos de estructuras de pecado. Dice también el padre Michel Rodríguez que habla de los refugios, y tengo que decir que hay cosas que dice que me dejan inquieto. No quiero estar del todo en contra, pero me dejan inquieto porque me da un sabor de una espiritualidad de esta de burbuja, ¿va? Y Cristo se encarnó entre nosotros. Murió hasta con 2 criminales al lado. La oración en San Juan
Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del enemigo o del maligno. Entonces, estas estructuras de los refugios, ya lo han dicho otros padres y todo esto, yo nomás suelto una pregunta y la voy a dejar aquí. ¿No nos estaremos encerrando en nosotros mismos detrás de todo esto de los refugios? Que por muy santos y buenos que los estructuremos, ¿no nos estaremos encerrando en nosotros mismos, haciendo una fe de burbuja? La dejo la pregunta así, nada más. Respecto a la autosustentabilidad que habla el padre con esto de los refugios, me parece que eso ya también tiene rato, inclusive el Papa Francisco, con toda la cuestión, sobre todo con su encíclica de Laudato Si, sobre la casa común, la parte ecológica y todo esto, que a veces lo critican. El Papa Benedicto también habló de ecología, de hecho hay un libro que se sacó después con los aportes del Papa Benedicto sobre la ecología. Yo creo que totalmente tiene sentido esto, ¿no? Les digo, tengo mis dudas en el contexto de los refugios, pero de que tenemos que aprender a ser autosustentables, sí. Es decir, autosustentables, para el que no entienda, es decir, que no dependas de que vayas a comer, por ejemplo, de un salario, sino de que tengas tus plantitas o tus huevitos o de cuestiones esenciales, ¿verdad? Que te puedas autoadministrar tú, ¿verdad? Pero aquí yo soltaría preguntas. ¿Esta autosustentabilidad en el contexto de los refugios es solidaria? No sé. Me genera mis dudas, también no me quiero pronunciar ahí, pero me deja inquieto. Porque tal como se describen los refugios, a lo menos en estos videos, no me suena a una autosustentabilidad solidaria. Sí solidaria para con los míos y para con las otras familias que van a estar conmigo en mi refugio. ¿Y los demás? ¿Y los demás? No, pero es que son pecadores, no nos escucharon y todo ese tipo de cuestiones. Por eso es lo que no me suena. Porque si algo tiene la iglesia es que es católica, universal. Entonces, sí creo que tiene que haber una sustentabilidad, pero fíjense mucho cómo nuestros hermanos indígenas en Oaxaca o de raíces indígenas tienen la guelaguetza. Hoy la guelaguetza, los mismos oaxaqueños me han dicho, es una cuestión meramente turística y todo ya se corrompió. Pero la tradición de la guelaguetza indígena tal cual, guelaguetza de hecho significa cooperar, tiene un sentido de reciprocidad, de gratuidad, ¿no? Son cosas que se tendrían que hacer, en el sentido de los bienes que tengo son para administrarlos para los demás. Los mismos padres de la iglesia en los primeros siglos inclusive eran fuertes. Aquel que, por ejemplo, tiraba comida se la robaba al hambriento. ¿Y cuántas veces nos hemos confesado de robar? No, pero ¿cómo robar si yo esta comida que yo tiré, yo la compré con mi dinero? Pues la iglesia dice que sí tienes derecho a la propiedad privada, pero que la propiedad privada no es absoluta. Yo, por mucho que compro un platote de comida con mi dinero y dinero justo, yo no tengo el derecho de desperdiciarlo. Yo no tengo el derecho, dicen los padres también de la iglesia de los primeros siglos, si hay uno que tiene frío, un homeless, un desamparado, y va y roba una manta, pues por mucho que frío que tuviera, la robó y a ese le llamamos ladrón. Y dice, creo que era San Gregorio, el que decía, pues de la misma manera yo le diría ladrón a aquel que necesitando solamente una manta, tiene 2 o 3 o más. Pero yo las compré, las otras 2 y la tercera y la cuarta la compré con mi dinero. Sí, pero Dios te bendijo con ese dinero no para que lo acumules, sino para que lo administres. Dios no da prosperidad económica al católico. El católico tendría que entender esto. El católico puede recibir bendición económica de Dios, pero no es para que aumente sus lujos, sino para que aumente su generosidad. Y esa perspectiva no la estamos viendo. Vamos, ni siquiera en parroquias. Hace tiempo yo hice un meme en donde decía, lo más grave no es que en el mundo haya pobres y ricos, lo más grave es que haya parroquias ricas y pobres. Y eso no me lo cuentan a mí.
que he estado en parroquias en donde se dan el lujo de cambiar las puertas de la iglesia, que estaban buenas, pero quieren tener unas más lujosas y gastan un montón de dólares ahí. Y en la misma diócesis he estado en una parroquia en donde se mantiene un año con lo que costaron esas puertas y que no lo están sacando. Hermanos, la materia de doctrina social de la iglesia es tan fundamental en estos tiempos. Porque si no, creo que estas cuestiones de los refugios, no los termino por tragar. O sea, yo escuchaba a uno de los hermanos y me hacía ruido de escuchar de que ya estaba haciendo su comidita que al vacío, ¿eh? Que guardando, y uno están guardando sus latitas y todo eso. Y hoy mismo, hoy, hay gente que no tiene que comer, pero tú guardando tus latitas de atún. O sea, yo no puedo entender eso. No puedo entender a alguien que se está preparando para los refugios con su comidita. Y hoy, hermanos tuyos y míos, estén hambrientos. No lo puedo entender. Por eso me hace ruido esto. Con esto no puedo procesarlo del todo. Hay cosas que si ven estoy haciendo el esfuerzo de rescatarlas, pero no me hace sentido. La autosustentabilidad no me huele que sea solidaria en los mensajes del padre Michel Rodríguez y en todos los que yo he escuchado que hablan de refugios. Es una solidaridad solamente para los míos, para los que están en gracia, para los elegidos del Señor. Les recomiendo leer Reconciliatio et Penitencia de Juan Pablo II, sobre todo en la parte donde habla sobre el pecado social. Porque muchos se sienten en gracia porque no cometen los pecadazos. Pero como dice ahí Juan Pablo II, no solamente existe la comunión de los santos, sino también la comunión del pecado. Es decir, que el más leve, pequeño pecado que tú y yo tenemos es de alguna manera cómplice de los grandes pecados. Pero nos sentimos, yo no soy violador, yo no soy asesino, yo no soy blasfemo, yo no soy satanista, yo no soy pero tú alimentas esos pecados cuando tienes pecados quizá más chiquitos, entre comillas chiquitos. Y entre esos pecados chiquitos, el no ser solidario es uno más de los que repatea a nuestro Señor. Porque nuevamente, vayan malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer. O sea, es un protocolo que vas a tener que pasar en la frontera del cielo, ¿eh? O sea, no es un tema de que el que tenga el carisma de ayudar a los necesitados, de vivir con simplicidad, con austeridad y todo eso, pues listo. No es un carisma en la iglesia, es el ser católicos. No es una cosa periférica, es algo esencial. Tan esencial que vas a ser evaluado en eso. Y yo escucho y veo cómo se está manejando la gente con esto de los refugios. No, pues, o sea, no me gustaría condenarlos, pero pues sí los traigo a ti atragantados. No me hace sentido, no me hace sentido. De lo que sí me hace sentido todavía con esto de los refugios es de que, pues a lo menos sí se da un paso en cuanto a un llamado a la simplicidad. Hablaba uno de los hermanos de estos videos de que el padre Michel Rodríguez dice que cuando hay que ir para allá, que no te lleves nada. Él dice inclusive, sí, no, pues un morralito por si acaso. Dice, pero menos mal que dice, pero eso es cuento mía. ¿Va? Pero eso me hace, fíjate, más sentido. O sea, y si está ayudando a la simplicidad, pues qué bien, ¿no? Es una cosa que tanto he venido diciendo y ya no se digan los papas que hemos tenido, pero no lo hemos aprendido. Algunos ejemplos con esto, fíjense. Una de las sugerencias que yo les he dicho cuando hablo de estos temas es, y que ahora que están en pandemia, ¿por qué no lo hacen? Sería muy bueno. Yo les digo, a lo menos una vez al año, hagan un inventario de todo lo que tienen, pero de todo, hasta el calcetín que está abajo de la cama, y pónganle este precio. Si quieres precio de usado. Y cuando tengas el total, primero pregúntate si eres pobre, porque muchos somos tan descarados que nos sentimos pobres y andamos pidiéndole al Señor ayúdame económicamente o materialmente cuando nuestro Señor dice
Yo ya te ayudé, que lo hayas gastado en cosas que no necesitabas es tu bronca. Entonces, primero eso. Pero segundo, no aplica todo. Pero la mayoría van a ver que va a aplicar. Lo que no usas en 6 meses, máximo un año, eso ya no es tuyo. Dónalo. O de a tiro, si eres bien codito, pues véndelo. pero, pero, pero es urgente el comenzar a vivir en simplicidad. Viviendo con lo necesario. Y ya les he repetido que lo necesario depende también de la vocación, del llamado de Dios. Si yo soy diseñador gráfico, para mí no es un lujo tener una muy buena computadora. Es mi herramienta de trabajo con la que le doy gloria a Dios. Pero si me compro una muy buena computadora nada más para entrar a Facebook, pero es con mi dinero, sí, pero las cuentas que vas a dar con Dios no te van a salir al final. Porque la propiedad privada depende del bien común. La propiedad privada nunca es absoluta, como lo dice el capitalismo salvaje. Comencemos a tratar el capitalismo desde la perspectiva católica. Entonces hagan ese inventario, ya ayudaría. Les dejo también aquí abajo un retiro sobre... creo que le llaman la pobreza y la riqueza de la iglesia, donde hablo de los tipos de pobreza. Y también pueden ir a mis redes sociales. Hace unas 2-3 semanas hice muchas publicaciones con frases de los padres de la iglesia, es decir, los sucesores primeros de los apóstoles, que qué pantalonzotes tenían a la hora de predicar de estas cosas de doctrina social de la iglesia. Qué pantalonzotes, ¿no? Entonces, veamos esa parte. Una cosa que también me gustó, que dice el padre de Michel Rodríguez, que dice que la avaricia atrofia totalmente. Pero déjenme ponerlo a nivel religioso. La avaricia a nivel religioso te lleva a la santurronería. Porque cuando escuché esto de que la avaricia atrofia, lo estaban tocando como pues en el sentido material, pero es que también en el sentido espiritual. Llevo casi 1 hora y media, pero bueno, no importa lo que vaya a durar esto. La voy a contar. De hecho, hace 2 días fue su fiesta de Santa María Goretti. Ya la he contado muchas veces, pero como asumo de que esto le va a llegar a más personas que ni siquiera yo, que no me seguían, creo que les puede servir. Una vez fueron los restos de Santa María Goretti a Orlando, Florida, y yo me encontraba haciendo misión allá. Entonces, en un tiempo libre, fui con una familia a visitarlos, y estaba la urna, y poquito antes de llegar, sale un padre y dice, ya, paren ahí, va a empezar la misa, para ser justos, así como venían, métanse en las primeras bancas y ustedes van a ser los primeros que van a pasar cuando termine la misa. Listo, obedecimos. Termina la misa y el padre dice, ok, los de las primeras filas van a volver a pasar primero, pero les voy a pedir que se vayan hasta atrás y entren por la nave central. Cualquiera diría, ay, lo más práctico, ya estamos aquí, padrecito, aquí está la urna, ya nada más salimos. No, no, no. El hecho a la hora de comulgar, el hecho procesional, lo que significa en la iglesia es que estamos de paso, nos ayuda a, mientras vamos caminando, saber que en esta actividad espiritual es lo que está pasando a nivel espiritual, en el sentido de que aquí yo estoy de paso, soy peregrino, voy caminando, ¿eh? Entonces, bueno, yo le entendí, pero apenas nos dimos la vuelta para atrás, ¿qué creen que pasó? Todos los demás se metieron, ¿eh? Y me dio tanta lástima porque la señora que yo tenía al lado venía con andadera. O sea, no podía ni caminar. La pobrecita sí se puso así. Yo ya no hice fila. Ah, no, pero vieras a los que se metieron tocando la urna de Santa María Goretti con tanta la reverencia y por sus rosarios, algunos llorando. Hipócritas, asquerosos, ávaros en el sentido espiritual. Ávaros en el sentido espiritual. Y esto pasa mucho con el fanático que anda que los sacramentales y que todo esto, pero se les olvida lo más esencial, que es la caridad cristiana. Tendría que decir mucho de esto, pero no voy a alargarme más de lo necesario. A ver, otra cosa con respecto a esto de los refugios. Dice el padre Michel Rodríguez que el demonio estará usando los medios electrónicos también. Aquí yo me gustaría decirle, padrecito, va un poco lento, esto ya está desde hace rato.
De hecho, también yo hice una publicación hace ya creo un par de años. Al estar en una universidad, vi que muchos estudiantes tenían cinta adhesiva, tape, en la cámara de sus computadoras o de sus teléfonos. Entonces empecé a investigar, por qué esos estudiantes y listo. Y es que en realidad sí, no se te haga sorprendente de que hayas dicho una palabra, de que querías un producto, una cosa, o hayas comprado algo y de pronto la publicidad que te salga cuando visitas una página sea de ese tipo de cosas. O sea, la privacidad ya se la comieron desde hace rato. Nos vienen escuchando por los dispositivos. Y no quiero que se pongan así como histéricos. O si es histéricos, pues listo, no tengan celulares y ya. Eso sería lo más fácil. O si no, pongan un poco de más resistencia. Por ejemplo, estos de Siri, Alexa, todo ese tipo de dispositivos de hablar, de interacción. Yo sí diría que lo quitaran. Y hay forma de desactivarlo. Bueno, al menos en Siri, que yo tengo un iPhone, se puede desactivar, ¿verdad? Y con eso se desactiva el que esté entrando tu voz ahí. La cámara, yo tengo unos pequeños clips que también se los enseñé. Y nada más cuando necesito ahorita la cámara, pues nomás lo dejo por un ladito y ya después, ahorita que termine, se lo vuelvo a poner. También tengo uno en mi computadora y otro en mi iPad. Pum, pum. Entonces, un poquito más de resistencia ahí, pero pues al padre yo le diría, no, padrecito, no es que el demonio va a tener uso, digo, evidentemente no estoy hablando del demonio en el sentido directo, que el demonio está escuchando, no necesita escuchar por un celular. Hablo del demonio a través de ciertos que le están sirviendo. Pues sí, nos van a tener monitorados por el GPS, por el Siri, por las cámaras, todo eso. Eso es cierto. En este sentido, lo que yo les digo también es transparencia. No anden vendiendo una cosa que no son. Ciertamente si hay fragilidades de área privada y un día se la sacan y todo esto, quédense tranquilos si ustedes son los primeros que han condenado eso. Simplemente están dando la lucha ante esas fragilidades. Pero pobre de ustedes si ustedes llevan una vida doble, de cualquier tipo de pecado y todo eso, porque créanme lo que eso ya está registrado. Y a la primera que ustedes estorben les van a sacar todo su currículum, de mí se acuerdan. Pero como tú estabas justificando eso, como tú eras un cínico, pues ahí sí te van a liquidar, ¿no? Mínimo, mínimo, que tu vida privada, por muy imperfecta que sea honesta, transparente, de lucha contra el pecado, de tus propias fragilidades. Y evidentemente pobre de aquel que saque las intimidades de otros. Sabemos que eso tiene que ver con un pecado grave, pero bueno, ya no me quiero desviar ahí. En fin, inclusive me ha tocado ver, también eso de tengan cuidado, hay gente que sabe más de tecnología católica que he visto que ha estado espiando a otros. Inclusive que a veces esto se da hasta en la propia familia. El papá espiando. Digo, yo entiendo, por ejemplo, en los niños chiquitos, que no, yo soy de los que no creo que tendrían que tener dispositivos, ¿verdad? Pero bueno, si ya tienen, pues sí, un programita para ver a dónde se meten y todos esos niños apenas están fortaleciendo su voluntad, aprendiendo a ser responsables, etcétera. Pero que un esposo esté espiando a su esposa o una esposa espiando a su esposo, ¿con qué necesidad? Esos espiadores, las cuentas quedarán delante de Dios. Porque esa capacidad que tienen de saber hackear, de saber estoquear, de que saber todo eso, Dios no se las ha dado para hacer eso, sino para ponerlo al servicio de los demás, sino para una caridad más intensa y genuina. También habla con esto de que el demonio va a estar metiendo mano en la alimentación. Yo creo que esto también ya desde hace rato, ¿verdad? O sea, les digo, la ha metido, por ejemplo, ni siquiera con el socialismo, la ha metido con un capitalismo salvaje porque todas las cuestiones de transgénicos es un capitalismo salvaje bestial, bestial. Yo personalmente creo, me puedo equivocar, que mucho de la alimentación también ha sido manipulada con cuestiones de esterilizar.
Es impresionante la cantidad de amigas que yo tengo, que hoy yo tengo 38 años, pero yo soy soltero. Pero ya muchas de mis amigas pues ya están casadas y es impresionante el número de ellas que han tenido problemas para quedar embarazadas o que quedan embarazadas y no puede llegar a buen puerto el embarazo, se les viene el bebé. Yo personalmente creo que sí ya tiene que ver más con la alimentación. Nos han metido por eso en la medida, sin caer en fanatismos, en la medida de lo posible, coman lo más saludable posible, lo más sencillo posible, lo menos procesado. ¿Eh? Porque sí, en esta parte sí estoy totalmente de acuerdo. El demonio, pero no de ahora. Desde hace rato, a través sobre todo de un capitalismo salvaje, la industria alimentaria ha sido totalmente corrompida. ¿No? O bueno, parcialmente corrompida para no ser injusto. ¿No? Después viene el tema de Trump. Ya voy terminando relativamente. A ver, el tema de Trump.